Y ahora vamos a ver un poco de este mensaje es un mensaje de los peligros, el mensaje de los peligros. Y vemos, hermanos, que la vida y en la vida cristiana, en la vida en Cristo, siempre hay peligro de desviar, de dejar una fe una vez aceptada para seguir a una fe extraña o ajena en que nosotros estamos andando. Ahora vemos en nuestras notas, empecé a darnos algunos recuerdos que nosotros vemos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, acerca de lo mismo. Como dijo Cristo en Mateo 7:15, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Según de Pedro 2:1, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aun negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. 2 Corintios 11:13, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. 1 Timoteo 4:1 y 2. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Aquí ver esa frase, doctrina de demonios. No está hablando de los satanistas, no está hablando de los que están adorando a Satanás. Está hablando de unos que están alterando la palabra, alterando lo que es el evangelio. Y hermanos, la fuente es Satanás. Vemos ahí en 1 Juan 4:1, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Judas, versículo 4 dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Hermano, leyendo esos versículos, yo no sé cómo se siente, pero debe sentir una responsabilidad de tener cuidado del evangelio que nosotros tenemos, de tener cuidado en la forma que llegamos a nuestro Señor y Salvador, en la forma que nosotros adoramos a Dios, a los que seguimos en línea. Hay varios siguiendo en línea, a veces están escogiendo a lugares que tienen una mala fuente. Hay que tener cuidado, porque Satanás es astuto, y si él puede, él va a desviarnos hasta de nuestro evangelio también. ¿No sabe, hermanos, que hay dentro de nuestra misma iglesia que una vez eran fieles aquí, adorando con nosotros, y ahora negando el camino y el evangelio que nosotros predicamos? No piensa que no puede pasar, porque sí puede pasar. Pues esta tarde estamos viendo una advertencia para ayudarnos en nuestra vida, para que estemos sólidos en el evangelio que nosotros tenemos. Yo estoy contento que Dios, Él nos ama y Él nos ha dado lo que es para nosotros aún en ese día. Por eso aquí estamos viendo, hermanos, en nuestras notas que las tienen ahí en la mano. Número 1, vemos alejados de la fe. Alejados de la fe. Versículo 6, la primera parte dice, soy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Hablando alejados de la fe. Ahora, cuando hablamos, hermanos, de alejados por la fe, tenemos una fe dada a Dios, y vamos a hablar más de eso más al rato.
Pero cuando hablamos de nuestra fe, de nuestra doctrina que involucra más que nuestras creencias, hablando de nuestra fe que nosotros hemos confesado, en que nosotros hemos vivido, nuestra costumbre de seguir a nuestro Señor, la vida dedicada a Él, separada del mundo, separada de la maldad, como dice la Biblia, es una vida santificada, o sea, apartada para el servicio de Dios. Así es la vida cristiana. No queremos mezclarnos con otras religiones, otras creencias, otras maneras que están llevándonos a un camino y también un fin diferente. Pues vemos, hermanos, en eso, alejados de la fe. Primero vemos, inciso A, la sorpresa de la desviación. Vemos que el apóstol Pablo, cuando está hablando aquí, y dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Está hablando que era algo de sorpresa. Él dijo: ¿cómo es que tan pronto han abandonado el camino que yo les enseñé? Tan pronto han alejado de lo que es la fe salvadora en nuestras vidas. Porque cuando vemos esa palabra maravillado, en griego significa admirar, extrañar, asombrar, sorprender. El apóstol Pablo simplemente está diciendo: me sorprende, me sorprende. Y en mi vida, mi vida cristiana, los años que tengo en Cristo, yo he visto más que uno dejar y apartarse del evangelio que una vez aceptaron. Dejaron el camino que Dios nos ha puesto en nosotros. Y así es lo que está diciendo el apóstol Pablo: yo les gané, yo traje el evangelio, y soy sorprendido de que tan rápido han dejado eso. Hermanos, no es normal que el creyente se desvíe, no es normal alejarse, no es algo que debe pasar en la vida cristiana. Es lo que está diciendo. Me sorprendo. Yo pensé que ya estuvieron más adoctrinados. Yo pensé que estaban más sólidos en su creencia. Yo pensé que eran más maduros en su fe en Cristo. Y ahora lo que estoy observando era un tipo de inmadurez espiritual, en que ellos habían dejado lo que era el evangelio derecho y adelante para seguir a otro ajeno, que no era lo mismo. Y no piensen que todos somos iguales. Todas las iglesias, todos los caminos le llevan al mismo destino. Como el dicho, todos caminos que llevan a la Roma. No piensa que todos están nomás en una variación diferente, pero de que estamos iguales en nuestra meta. Pablo está diciendo abiertamente que no es cierto. No es nuestra opinión. No es nuestra preferencia de la forma, sino es que Dios nos ha dado en nuestras vidas. Cuando vemos, hermanos, que el cuidado comienza con uno mismo. Porque cuando yo estoy hablando, ya está como pastor hispano, como puede ser diácono en la iglesia, puede ser uno que está sirviendo, un maestro, uno que cuida a los niños. Cuando hablamos de nosotros, primero comienza con nosotros. Vemos lo que dice, hermanos, aquí en Hechos 20 y 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Ahora, hablando con los pastores, está diciendo primero: mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo. Por eso, cuando hablamos, hermano, de la vida como un pastor o un pastor hispano, un pastor de otra iglesia, primero tener cuidado por sí mismo, porque la forma que yo conduzco mi vida, la forma que yo estoy siguiendo, hay otros que van a seguir. Que si voy a cuidar el rebaño, comienza de cuidar a mí primero. Vemos también en 1 Timoteo 4:16: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren.
Hermanos, nosotros debemos entender la importancia de nuestro camino. Padres, papás, mamás, tengan cuidado en su propia vida. Cuidado en la forma que está llevando, porque tras de ustedes son los hijos mirando, siguiendo. Es importante que vea la importancia en su vida por los que están siguiendo. Vemos también allí en Juan capítulo 7. Juan capítulo 7, versículo 16. Jesús les respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá de si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Hablando de esa doctrina que también fue dada. La doctrina es más que lo que nosotros creemos. Muchas veces queremos mezclar las dos palabras, creencia y doctrina, pero no son igual. Cuando hablamos de creencia, podemos poner una lista: aquí son mis creencias. Pero la doctrina más bien es la manera en que reaccionamos a lo que creemos. Pues la doctrina involucra no solo lo que creo, sino también lo que hago. Por eso, si yo digo que creo cierta cosa y vivo al contrario, eso sería un hipócrita viviendo al contrario, y la doctrina sería manchado. Un día quiero empezar un estudio de la vida de Balaam, recordando de Balaam como el quien platicó con su asna, el quien Dios puso por profeta, y muchas veces en la Biblia habla acerca de la doctrina de Balaam. Balaam, él dijo lo correcto. Balaam, él estuvo diciendo, pero su vida estuvo haciendo al contrario, y también llevó a otros tras de él en su vida. Por eso, mi hermano, lo que estoy diciendo es que nuestra doctrina es lo que nosotros vivimos. Filipenses 3:16. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por allí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Hablando, hermanos, de la vida que nosotros tenemos, el ejemplo que nosotros ponemos. Por eso estamos empezando este texto hablando acerca de los falsos que están allá y que están enseñando. Capítulo 5 de nuestro pasaje aquí, capítulo 5, versículo 7, dice: vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? ¿Qué palabra está diciendo? 1 Corintios 10:12 dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Pero hermano, cuando hablamos de nuestra vida, es importante que entendemos que es algo que a cada uno puede suceder, aunque no es algo que debe suceder. Todos pueden ser desviados en su vida. Por eso hemos visto, hermanos, ahí en nuestro inciso A, la sorpresa de la desviación; inciso B, la tristeza de la desviación. Hermano, cuando uno desvía, nunca es algo gozoso. No, nunca estamos contentos con la caída de otro hermano. Nunca estamos contentos cuando alguien va a otro camino. Siempre es algo que debe provocar esa tristeza. Por eso vemos ahí, hermanos, y lo puse en sus notas: se alejó del Señor que lo llamó. Se alejó del Señor que lo llamó. Según Timoteo 3:14, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras,
las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Es algo triste viendo la desviación, algo triste viendo a alguien que una vez estuvo más cerca del Señor y ahora más lejos está. Cuando hablamos de decisiones, ¿cómo vamos a andar? Siempre debemos ver al fruto de uno también. Por eso, por el fruto, por su fruto os conoceréis. Hablando de cómo es ese camino. Y cuando estamos viendo a otra manera para vivir, otra manera para adorar, siempre debemos ver cómo está es el producto de ese movimiento. ¿Está llevándole más cerca del Señor o más lejos del Señor? ¿Está haciéndole más obediente o menos obediente? ¿Está siguiendo más cerca en su camino? ¿Está llevando su familia en una buena manera? Puede examinar lo que está pasando en la vida. Tercera de Juan 1:4 dice: no tengo yo mayor gozo que al oír que mis hijos andan en la verdad. Es algo que Dios ha puesto el camino. Y luego segundo vemos ahí, se alejó a otro evangelio. Cuando hablamos de otro evangelio, no es otro, sino es uno que no es el evangelio. Evangelio diferente es diferente, no es lo mismo. Hemos hablado con algunos acerca de la Biblia y algunos piensan, pues pastor, todas las Biblias son iguales, ¿no? Cosas diferentes no son lo mismo. Pues hay que aprender que cuando algo es diferente, entonces no es lo mismo. No puede decir que dos cosas tienen el mismo fin. Por eso cuando hablamos ahora de eso, ellos han dejado y luego a otro evangelio. Con Dios no hay preferencias con respecto del evangelio. Hermano, la vida para un cristiano no es un tipo de ¿cómo puedo decir? Una vida de la carta de un restaurante. Muy bien, puedo darle la carta y usted puede seleccionar a lo que le gusta, y a lo que no le gusta va a dejar al lado. Ese no es tipo de buffet que puede seleccionar lo que quiere, sino que con Dios Él nos pone el camino. Él nos da la dirección. Él tiene un camino en nuestra vida. Nuestra vida debe ser dirigida por el mismo Señor, no por nuestro gusto, sino por lo que Dios está poniendo en nuestra vida. Somos llamados a ser siervos y seguidores del Señor Jesús. Eso significa que Él es el quien guía, yo soy el quien sigue. Él es el quien manda, yo soy el quien obedece. Pero necesitamos ponernos en nuestro papel correcto cuando hablamos de cómo andamos en Cristo. No hay otro evangelio. Hay un libro, se llama el libro de los Mormones, y luego abajo dice otro testamento de Jesucristo. Muy bien, no hay otro testamento. No hay otra palabra. Nuestro Señor es Señor único y su palabra terminada. Por eso alejó a otro evangelio. Pensaron, pues estamos bien, pero no estuvieron bien. Pensando que no era tan importante, pero sí era muy importante. Pues vemos, hermanos, eran alejados de la fe. Segundo, vemos la advertencia del peligro. La advertencia del peligro. Lo leímos ahí comenzando con versículo número 6. Y luego que vemos, hermanos, que está hablando en versículo 7, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieres pervertir el evangelio de Cristo. Y pues ahora está hablando acerca de esa advertencia. Por eso en el inciso A, un evangelio pervertido. Un evangelio pervertido. Hermanos, ¿por qué predicamos el evangelio? Porque nosotros tenemos una manera que vivimos para Dios. ¿Importa la manera o no importa? ¿Y importa el tipo de predicación o no importa? ¿Importa lo que el pastor nos va a decir o no importa? Cuando hablamos, hermanos, de la palabra de Dios, es palabra de Dios. La predicación de Dios es la predicación de la palabra para nosotros. Cuando hablamos de la vida que el Señor nos quiere mandar, sí es algo importante en nuestra vida. Porque cuando hablamos de cómo nosotros vamos a servir a Dios, sí es algo importante.
Porque Él está diciendo de un evangelio pervertido. Un evangelio, en otra palabra, es un evangelio de menos. Pervertido significa de menos. Por eso, ¿queremos lo máximo o queremos lo mínimo? ¿Queremos lo más que el Señor quiere de nosotros o queremos lo mínimo? Porque debemos querer lo máximo y no lo mínimo. La razón, hermanos, es porque estamos en preparación para estar con nuestro Señor y Salvador por toda la eternidad. Esta vida no tenemos muchos años, algunos pocos años. La vida cambia y luego algún día, y no tan en el futuro, estaremos juntos con Él. Por eso la tarea de ahora es prepararnos para la vida eterna. Estoy hablando con alguien esta semana que no creía en el diezmo. Y me dijo, pastor, yo no veo que el diezmo es bíblico, yo creo que es del Antiguo Testamento. Por eso mi pregunta era entonces, ¿cuánto está dando en sus ofrendas? Pues obviamente no me quiso decir, ¿verdad? No, eso es algo privado, es algo entre, pues yo vi que el Señor Jesús estuvo allí mirando, él vio lo que estuvieron poniendo, él vio la viuda, él vio a otros. Por eso, como dice, no es algo público, pues Jesús lo hizo público. Por eso, ¿por qué no me dice cuánto? Yo le digo, ¿por qué no me dice cuánto? Porque no está dando casi nada. Es por vergüenza que me va a decir en eso. ¿Por qué estamos diezmando? Primero, hermanos, porque queremos ofrecer las bendiciones de Dios en nuestras vidas. Queremos guardar tesoros en el cielo. La forma bíblica es que nosotros damos para que otros nos darán. La Biblia está hablando de una forma para recibir del Señor. Él nos quiere usar para su gloria. Ahora, el diezmo no es el único, sino es un punto de inicio para empezar a poner en el cielo los tesoros que tenemos aquí en la tierra. Hermanos, yo quiero ayudarles a llegar en la gloria preparados. Qué vergüenza por un pastor que no enseña de esas verdades bíblicas, que les dejan a llegar allá. Y el Señor le pregunta, ¿por qué no hiciste eso? Pues yo no sabía. Mi pastor no me lo dijo. Ahora tiene la palabra de Dios también, pueden averiguar también. Pero puede echar la culpa a su pastor si quiere. Pero yo prefiero que lleguemos preparados para estar allá en la gloria. Por eso, hermanos, es muy importante. Pablo está diciendo, sorprendido, ¿cómo es que tan rápido han abandonado el camino? ¿Cómo es que no están siguiendo adelante? Yo les quiero ayudar a ponerse, presentarle a Dios perfectos y listos para toda la eternidad con Él. Hermanos, es la tarea de cada pastor. Y ante Dios debo tener cuidado la forma que yo vivo mi vida, la forma que enseño la palabra de Dios, la forma que nosotros nos preparemos. ¿Por qué? Porque yo voy a dar cuenta a Dios por lo que yo hago aquí en la tierra. Por eso es un evangelio pervertido, simplemente es de menos. Bueno, puede servir a Dios, pero no le cuesta tanto tiempo. Vamos a hacer solo un servicio el domingo y voy a hacer una plática de 15 minutos. Va a ser mucho más cómodo, más fácil. Pueden venir y salir y todo el tiempo, toda la semana tiene de sí mismo. No vamos a ganar almas porque es vergonzoso, ¿verdad? Es difícil hablar con alguien. No lo vamos a hacer porque Dios sabe a quién va a ganar y Él puede hacerlo sin nosotros. La verdad es que sí puede hacerlo sin nosotros, pero Él quiere involucrarnos a nosotros. O yo podría darle un camino mucho más fácil, pervertido, haciendo menos para Dios, haciendo ese menos para servir a nuestro Dios. Por eso otro evangelio que eran ellos quisieron añadir costumbres de los judíos y querían agregar otras cosas al evangelio. Pues hermano, todas las escrituras son para llevarnos al mismo Cristo. Gálatas capítulo 3 versículo 24 nos dice: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Es el evangelio que nosotros estamos presentando. Es un evangelio pervertido. Si se ve, hermanos, los maestros con
mal propósito, mal propósito. No piense que todos los pastores, todos los predicadores tienen buenas intenciones. No piense que todos andan pues en lo recto en eso, por ellos con mal propósito. Versículo 7. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio. Es de propósito, no es algo en un error. En lo que hablamos de tal vez alguien que está escuchando en línea, alguien que está guiando a otro lado, hay que entender, no es algo por accidente, sino es algo de propósito. Ahora vemos 2 Timoteo 4, porque vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Bueno, vamos a tener un voto. Vamos a votar. ¿Quiénes quieren que yo predique 15 minutos en vez de 45 minutos? Dejen la mano abajo. No quiero estar buscando a quién voy a predicar. Pero ¿quiénes quieren no más un día de la semana? ¿Quiénes quieren dejar alguna? Están hablando de los que no, pastor. En esa iglesia yo puedo hacer tal cosa. En esa iglesia yo puedo. Y muchas veces ahora están cambiando por lo que son sus deseos. Hermanos, también hay muchos que quieren seguir a Dios. Tenemos un buen número aquí en nuestra iglesia, la iglesia de Lancaster. Están predicando de derecho. Pero hermanos, hay muchos que ahora están cambiando en los últimos días, como dice la Biblia. 1 Juan 2:18, hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase y que no todos son de nosotros. Juan está diciendo, hermanos, no es lo mismo. Inciso 6, un evangelio ahora probado. Un evangelio probado. ¿Por qué sigo, hermanos, en nuestro evangelio? Porque es un evangelio probado. Hermanos, en la historia de la iglesia siempre han sido pruebas de nuevo camino, de otra manera, y todos llegan al mismo fin. Pero vemos, hermanos, con el evangelio es algo ahora probado. Versículo 8. Mas si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Wow. Un ángel me dijo, anatema. No, Dios me dijo, no es cierto, mentiroso. Es lo que está diciendo. Si dice que alguien más grande que nosotros, de toda manera, no es lo que vamos a. Es uno que por eso el evangelio distorsionado. Un evangelio distorsionado. Dios me dio dirección clara y luego empieza a otro camino. Cuidado. Porque Dios ahora es el que está hablando. El evangelio significa buenas nuevas, un buen camino, algo para cambiar nuestras vidas. Hechos 13:38. Y sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados en él, es justificado todo aquel que cree. Vemos, hermanos, rápidamente aquí en Gálatas capítulo 2, versículo número 15. Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley,
sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Está hablando de esa ley ahora, ese evangelio distorsionado, también el evangelio predicado de manera diferente. Versículo 9: como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si algunos predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Anatema significa una cosa dedicada, pero sin esperanza de bendición. Anatema es algo que sí vamos a hacerlo para Dios, pero Dios está condenando lo que está dicho. Segunda Corintios 11:13 dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Por eso, hermanos, él está dando advertencia. Hermanos, tenemos una sola vida. Sus hijos van a tener un solo ejemplo en sus padres. Nuestros vecinos y amigos, tenemos una sola oportunidad con ellos. Por eso digo que es de mucha importancia que sigamos adelante de lo que Dios nos ha enseñado. Número 3, hermanos, la decisión. Aquí viene ahora la decisión. ¿A quién agradar? ¿A quién agradar? Dice en versículo 10: pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Por eso, ¿a quién agradar? Decisión. Inciso A: las circunstancias de la verdadera fe. ¿Cuáles son las circunstancias de la verdadera fe? Número 1, vemos la bendición de Dios. La bendición de Dios. Busco, en griego, significa adorar, pedir, preguntar, preocupar, procurar. Está hablando, hermanos, de busca allí en versículo número 10. Busco ahora el favor. ¿A quién voy a adorar? ¿A quién voy a seguir? ¿Cómo es que llego a la conclusión en mi vida? ¿Cómo es que llego a la manera que estoy sirviendo a Dios? Pues él está diciendo, hay dos maneras. Uno es de Dios, el otro es del hombre. Vemos en versículo número 13: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Él era más, tenía más energía cuando anduvo mal que muchos tienen cuando andan bien. Él está mostrando la diferencia. ¿A quién vamos a agradar? ¿A quién quiere agradar? Va a recibir bendición de una sola manera, no de los dos. Mateo 6:24: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. Ahora, no está hablando simplemente de dinero en este caso. Está hablando que podemos seguir solo a uno. ¿Vamos a agradar a Dios o vamos a agradar a los hombres? Durante la pandemia, que ni queremos recordar ese tiempo, ¿verdad? Mejor olvidar de ese tiempo. Pero siempre era lucha. ¿A quién vamos a seguir? ¿A Dios o al gobierno? Y muchos pues estuvieron en conflicto en qué hacer. Algunos entraron en el internet criticando a iglesias porque no estuvieron obedeciendo a la ley establecida por Dios. Y así fue un conflicto a quién vamos a seguir. Pero la mera verdad es, debe estar bien fijo en quién va a obedecer, a quién va a agradar, porque no puede agradar a los dos. Y muchos que yo conocí que estuvieron en contra de la iglesia en aquel entonces, todavía no asisten en ese entonces. Sí, funcionó bien. Voy a obedecer al gobierno y ahora ni a la fe está en obediencia.
ni a Cristo está siguiendo. Pues hermanos, Dios está claro para ayudarnos en este camino en que nosotros andamos. Queremos la bendición de Dios. Segundo, el beneficio de Dios. Cuando hablamos, hermanos, de esta manera de agradar, es para el beneficio de Dios. Dice en 2 Timoteo 2:4, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de que agradar a aquel que lo tomó por soldado. El beneficio de Dios. ¿Por qué queremos seguirnos fieles a Dios? ¿Por qué queremos mantenernos en la misma dirección? Porque queremos dar la gloria a Dios, quien nos salvó, quien nos rescató, quien nos puso en camino nuevo. Hermanos, nunca va a estar mal salir el jueves para ganar almas, para invitar a unos para la Semana Santa. Nunca va a estar mal salir el sábado para ganar almas, decir a alguien de Cristo, invitarles a la Semana Santa. Nunca va a estar mal estando en asistencia también los miércoles, tiempo orando unos por otros, aprendiendo lo que Dios tiene para nosotros. Nunca está mal, siempre está bien. Por eso vemos, hermanos, que es para beneficio de Dios. Nuestra vida debe ser para honrar a Dios. Casi siempre, hermanos, yo digo, estamos aquí para elevar el nombre de Jesús. ¿Cómo elevamos el nombre de Jesús? No es por nuestros labios, sino es por nuestra vida. Es por el testimonio que nosotros tenemos. Es por los que ganamos y le llevamos en el camino de Dios. Queremos elevar el nombre de Dios. Ahora sí, hermanos, el compromiso de la verdadera fe. El compromiso de la verdadera fe. Versículo 19. Pues busco ahora el favor de los hombres o de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Si queremos ser siervo de Cristo, se requiere un compromiso con nuestro Señor. No voy a ser movido porque yo sé a quién he creído. No voy a ser movido porque yo sé quién me salvó. No voy a ser movido porque yo sé de cuál vida me salvó y no voy a volver a ese tipo de vida. Yo sé quién me salvó. No voy a alejar a Dios y su congregación como muchos lo hacen. Por eso cuando hablamos, hermanos, ahora estamos hablando de un compromiso de la verdadera fe. Si tenemos la fe una vez dada, si tenemos una fe que no está pervertida, una fe ahora que está limpia delante de Dios, se requiere un compromiso también en eso. Para ser un siervo del Señor, no puede ser siervo de otro. Para ser un siervo del Señor, no puede tener influencias de Satanás en nuestras vidas. Tenemos que seguir a Él. 2 Corintios 12:19. ¿Pensáis aún que nos disculpamos con vosotros delante de Dios? En Cristo hablamos, y todo muy amados para vuestra edificación. ¿Saben que, hermanos? Un día vamos a vivir en perfección total. Malos pensamientos no van a estar. Pecado no va a existir. Muerte no habrá, ni enfermedades. Un día vamos a ir en perfección completa. ¿Por qué no empezamos a vivir de esa manera hoy en día? Siendo obediente a su palabra, siendo obediente de lo que Él quiere de nosotros. Es la vida, ese compromiso que tenemos. Hechos 5:29 respondió Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hermanos, siempre hay algo que nos quiere alejar de la casa de Dios, nos quiere alejar del camino que nosotros tenemos, nos quiere alejar de seguir a Cristo. Y hermano, no piense que siempre es otro, porque la verdad siempre puede ser nosotros también.
Satanás es muy astuto y él quiere desviarnos. Unos siguen en obediencia al Señor, llega un punto de que es suficiente y en vez de seguir adelante empiezan para atrás. En un tiempo muy animados para servir a Dios, muy animados para ir a la ganancia de almas, animados para estar en su servicio, todos los servicios, y ahora poco a poquito empieza menos y menos. De eso lo que está hablando el apóstol Pablo. Una vez adelante y ahora sorprendido. ¿Cómo es, hermano? Como usted una vez era un maestro, una vez era uno de ejemplar en la iglesia, ahora ni siquiera estar aquí presente. Es algo que puede afectar a cada creyente en Cristo Jesús. Por eso el apóstol Pablo empieza su carta hablando ahora, y primer ataque, primer punto es que está hablando acerca de alejarnos y dejar al lado lo que el Señor nos ha dado. Esta tarde, hermanos, es un mensaje de advertencia, porque hay peligros, hay desvíos, hay tropiezos, hay maneras que puede empezar menos para Dios en vez de más para Dios. Y el Señor quiere darnos esa advertencia. Incluso los hermanos,